Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. Me habéis pillado aquí con el mando de la PS4 Pro. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, aquí andamos a hablar un poco de videojuegos. videojuegos. Hoy vamos a echar una partidilla con nuestros Macs. Como veis, bueno, yo siempre llevo esto en mi bolsa cuando salgo de viaje, ahora vuelvo de un viaje, y siempre llevo el mando de la PlayStation 4 Pro, también podría llevar el de la Xbox, porque es perfectamente compatible, para jugar con el Mac. Y hoy es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo jugar con el Mac, cómo jugamos con el Mac y las posibilidades que hay de jugar con el Mac, sobre todo a nivel de... También tú puedes contarnos un poco técnicamente cómo está evolucionando todo esto y hacia dónde van a tender los juegos en el Mac. Sobre todo también de cómo lo vamos a ver en el futuro. ¿Tú crees que en el futuro los juegos en Mac van a ser más físicos o por streaming? Eso lo veremos al final, pero... A ver, es que hay un tema que es un poco romper una lanza a favor del Mac, porque el Mac siempre ha sido la máquina que no servía para videojuegos. Exacto. Y es un poco ese aura que se le ha quedado alrededor. Pero todo eso ha cambiado en los últimos años y poco a poco vamos a ver una evolución en la que, independientemente de que el Mac también sirva para streaming, obviamente, como cualquier pantalla que esté conectada a Internet, exacto, pero que sí se vea realmente que tiene una capacidad para ejecutar videojuegos como tendría cualquier ordenador con un sistema operativo que sea diferente. Exacto. Yo, de hecho, en el Mac, aquí, bueno, en el Mac hay las opciones que tenemos hoy en día para jugar en el Mac es, evidentemente, tener los juegos nativos para Mac. Un juego nativo puede ser un juego que esté diseñado para macOS o que, bueno, que haya, por ejemplo, las plataformas digitales como, por ejemplo, Steam. Con Steam tenemos posibilidades de descargarnos directamente juegos desde la plataforma, como Tomb Raider, los tenéis disponibles para Mac, y jugar directamente en nativo en Mac, que ahora se juega con Metal. Es la diferencia. Depende un poco, esa es la gran diferencia, ¿vale? O sea, todos los títulos hasta ahora, porque el propio sistema operativo ha estado utilizando la librería abierta de gráficos OpenGL, que es la misma que usaba Linux, ¿vale? Exacto. Por eso Linux tampoco es un sistema que históricamente se ha pensado que pueda usarse para videojuegos. Pero todo eso ha ido cambiando. Linux ahora tiene Vulkan, que es una librería abierta que procede de AMD, pero que forma parte de un consorcio. Y Apple lo que ha hecho ha sido crear, vamos a poner muchas comillas, su DirectX, ¿vale? Que es Metal, ¿no? Entonces, ha querido poner un poco de orden, digamos. Sí, y hacer su propia librería de bajo nivel para aprovechar toda la capacidad gráfica que tienen los Mac. De hecho, los nuevos MacBook de 16, que tienen las nuevas generaciones AMD, la 5500 y 5700, son unas gráficas que tienen un rendimiento mucho mayor y que en juegos que aprovechen Metal a bajo nivel pueden llegar a dar el mismo rendimiento que puede dar un juego en DirectX con Windows. Los drivers Metal ahora, a partir de Catalina, son todos los desarrolladores tienen que utilizarlos obligatoriamente. Sí, siguen funcionando los juegos antiguos porque si no tienes... O sea, el sistema operativo ya no tiene cargado OpenGL, ¿vale? Pero obviamente tú puedes hacer que tu juego lleve cargada la versión de OpenGL con la que funciona. Entonces todos los juegos que funcionaban van a seguir funcionando. Pero si el desarrollador de videojuegos tiene ya adaptado su motor para poder utilizar Metal, eso aporta un extra de funcionalidad al sistema que lo equipara a la capacidad que puede tener un Windows con DirectX. No llega a ser la misma porque DirectX es una librería que tiene una evolución mucho más alta y que tiene muchas más capacidades, pero Apple está haciendo muy buen trabajo y está llegando a intentar o equiparándose o poniéndose a un nivel muy cercano al que puede tener Windows 10 con las librerías de Microsoft. De hecho, ahora la jugada de Apple es básicamente la que hizo Microsoft hace unos años con DirectX, como tú has dicho, porque antiguamente los que venimos de juegos de MS2 y pasamos a Windows después, se vio que, claro, había un problema, y es que cada juego utilizaba su propio driver gráfico para funcionar. Eso era poco eficiente, porque normalmente estos drivers no suelen estar muy optimizados, o la gente que los programa pues tiene que dedicar más tiempo a ello, no puede dedicarse al juego como tal, eran más complejos algunos de estar diseñados. Luego otros se desechaban, no pueden reaprovechar el trabajo que han hecho en otras producciones. Sin embargo, con DirectX lo que Microsoft consiguió fue homogeneizar un poco y que todos trabajaran en una misma gama. Exacto. Aquí Apple durante muchas generaciones, en los últimos 2 años, ha ido advirtiendo a los desarrolladores, sobre todo también por la coexistencia entre la parte Mac y la parte iOS, de los juegos que ahora van a combinarse en estas aplicaciones que hemos visto con las aplicaciones de iPad que se pueden ejecutar en macOS, que tienen que utilizar Metal porque va a ser el sistema gráfico por defecto que se va a utilizar toda su plataforma. Y entonces
Apple promete que van a trabajar mucho en ello para que cada generación den más potencia y sean más, pues más capaces de hacer más cosas y que los creativos se dediquen a ser creativos en los juegos. De hecho, Metal es exactamente la misma API, la misma librería, tanto para iOS como para watchOS, tvOS y Mac. Es decir, no hay una adaptación, no hay un cambio, no hay un tener que adaptar el código. No, es exactamente el mismo código Metal de bajo nivel que se programa en C, que funciona en iOS, funciona exactamente igual en el Mac. Entonces eso es un aporte extra. Aparte, también está la forma en la que ha cambiado el desarrollo de videojuegos. Hemos pasado de, como tú decías, de que los fabricantes se lo comían y se lo guisaban ellos solos, a tener una serie de aplicaciones, de IDEs, como Unreal Engine, Unity, Crysis Engine, etcétera, etcétera, que prácticamente casi todas las grandes marcas tienen su propio motor de desarrollo de videojuegos. Incluso el propio Xcode permite también hacer videojuegos 2D y 3D. Pues lo que han hecho ha sido cambiar la forma en la que se desarrollan videojuegos, de forma que ahora mismo lo importante ya no es el motor, sino es poder usar ese motor, ¿vale? Pero el motor es el que se encarga de luego generar el código binario que funciona en Mac, que funciona en Linux, que funciona en Windows, que funciona en una Xbox, que funciona en una PlayStation, que funciona en una Nintendo Switch, etcétera. De hecho, incluso, para que te des una idea, el plugin de Unity de la Nintendo Switch lo pagó la propia Nintendo de su propio bolsillo con sus propios desarrolladores. El desarrollo para que Unity pudiera traducir sus juegos, sus desarrollos a Nintendo Switch. Multiplataformas sea más sencillo para... Claro, eso hace un efecto atracción hacia la plataforma, que es lo que a Apple le interesa mucho eso, porque ahora mismo daos cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado con Apple Arcade. Claro. Apple Arcade es una plataforma en la que los juegos tienen que estar disponibles en todos los sistemas, y todos los sistemas es iPadOS, iOS y también, por supuesto, Apple TV. Claro. Si comparten, y el Mac, por supuesto. Si todas las plataformas comparten la misma capa de generación de gráficos en 3D, es mucho más fácil para los desarrolladores hacer la conversión. Es que de hecho es así, o sea, todos los videojuegos que nosotros estamos jugando ahora en Apple Arcade no tienen, o sea, la única adaptación que necesita hacer el desarrollador es la forma de control, es decir, uno pues con el mando, otro con el táctil, otro con el poder usar el teclado. Exacto. Pero lo que es el juego en sí es exactamente el mismo, no hay que cambiar ni una sola línea de código. Y de hecho la propia Apple ha trabajado de primera mano, sus propios ingenieros, con la gente de Epic Games, los responsables de Unreal Engine, con la gente de Unity, para optimizar sus motores, para optimizar sus renders, para optimizar sus librerías y para conseguir que funcionen con Metal a bajo nivel y con un buen rendimiento. Por lo tanto, eso es algo que, por eso, tanto Unreal como Unity, por ejemplo, son compatibles también con ARKit, con la realidad aumentada. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para que al final el desarrollador de videojuegos se dedique a lo importante para él, que es diseñar el videojuego, hacer que ese videojuego funcione, y luego ya el motor se encarga de que eso funcione en todas las plataformas. Hay una anécdota muy buena de estos sistemas multiplataforma, que desde hace muchos años la podéis leer en Apple Esfera, es cuando Digital Legends, que es una desarrolladora de videojuegos que sigue hoy en día con The Respawnables, que es un videojuego que está teniendo súper éxito, licenciado con licencias de cazafantasmas y de un montón de grandes marcas y series y todo esto, lanzaron uno de los primeros videojuegos en 3D para iPhone, cuando el iPhone todavía no era una plataforma de videojuegos y apenas tenía App Store, que fue en 2008. Entonces yo me acuerdo que entrevisté, podéis leer la entrevista, está en Apple Esfera, es de la entrevista a Digital Legends por el lanzamiento de Crawl. Y bueno, pues ellos tenían un motor del juego hecho en OpenGL para Mac. ¿Qué pasó? Que parece que llegó a oídos de Apple que tenían eso y que, bueno, pues era un montón que se podía aprovechar, que podía funcionar bien incluso en pantallas táctiles, y recibieron una llamada de un señor que se llamaba Steve Jobs. Y le dijeron, oye, ¿cuánto? Esto lo quiero en 3 meses en un iPhone. ¿Tú crees que lo puedes tener? Pues los chicos de Digital Legends, aquí un saludo a Xavi Carrillo, que es un auténtico crack, dijeron, bueno, vamos a... ¿Qué dices así? Yo, pues que sí. Dijo, pues vale. Lo que usted diga. Bueno, lo tuvieron en menos de un mes, para que os hagáis una idea, porque ya estaba en OpenGL, que es una librería compartida que puedes utilizar para hacer la transición a otra plataforma, y eso les permitió hacer que su trabajo fuera compatible para iPhone cuando ellos no lo pensaron para iPhone en un principio. O sea que esto es interesante en ese sentido. Hoy en día, para jugar a Mac, ya os digo,
tenemos la suerte de que todos los sistemas operativos actuales ya permiten utilizar mandos de consolas de última generación. Durante mucho tiempo se rumoreó que Apple iba a lanzar un mando propio, pero dijo, ¿para qué voy a hacerlo yo? Sí. Si está Sony y Microsoft, que lo fabrican fantásticos y la gente ya está más que acostumbrada y seguro que tiene en su casa como mínimo uno. Exacto. Bueno, pues podemos conectar un mando de PS4 de Xbox de la última generación a cualquier iPad, Apple TV o Mac en la última versión de los sistemas operativos, Catalina, iPadOS 13, iOS 13. Funciona perfecto, el sistema lo reconoce perfecto, mapea los botones automáticamente, cero drivers, cero instalación, no hay que hacer absolutamente nada más. Incluso los sticks pulsables, que fue la última incorporación. Correcto. Y eso permite que podamos jugar a cualquier juego, por ejemplo en Steam, como si estuviéramos en una Play. Incluso el motor de vibración funciona, es una maravilla. Sí. ¿Qué pasa si tenemos un juego que no tenemos en Mac de forma nativa? Bueno, pues en un Mac lo tenemos solucionado también. Podemos utilizar Bootcamp, que es instalar de forma nativa una versión de Windows en el Mac, pero como si una partición aparte. Es muy fácil hacerlo. Tenéis tutoriales en Apple Esfera para aburrir, lo único que tenéis que hacer es buscar Bootcamp, decir dónde está la ISO del sistema operativo que queréis instalar, puede ser Linux incluso también, pero bueno, con Windows hay más juegos. Podéis instalar un Windows 10 Pro en máquinas como estas, funciona de fábula, lo instalas como si fuera un PC normal. Y si es un mando de Xbox, funcionará mejor porque Microsoft es propietario de Xbox. Si es un mando de PlayStation 4 como el que tengo yo aquí, también funciona. Hay una aplicación gratuita que se llama DS4 Win, que es, bueno, es prácticamente un proxy que te mapea los botones de con los que serían los de la Xbox que tiene Windows instalado. Y te puedes bajar cualquier juego en un Mac, jugar sin problemas, y algunos juegos funcionan realmente bien porque utilizan las librerías nativas de Microsoft, DirectX, OpenGL y eso. Y la verdad es que es muy bueno tener una máquina como esta. Mi MacBook Pro es de finales de 2016, el original, el primero que salió con la Touch Bar, y estoy jugando a los últimos Tomb Raider, Fortnite, Cazafantasmas Remastered, que salió ahora hace poco. Juegos que, bueno, no son excesivamente viejos ni excesivamente modernos, pero funcionan a una capacidad gráfica bastante buena, incluso conectándolo a la tele de un hotel. Anoche lo conecté a la tele del hotel y me funcionó fantástico. Es como tener una consola en la máquina en la que sueles trabajar, que está muy bien. Claro, pero aquí hay un poco el entender, fíjate cómo lo curioso es que la misma máquina, el mismo hardware, es capaz de ejecutar dos juegos en uno mejor que en el otro. Y todo depende, como hemos estado hablando, de esa librería. En el momento en el que evidentemente los videojuegos que ya están y no van a sufrir actualizaciones, pues no tendrán esa mejora. Pero todos los nuevos que vayan saliendo, con los motores ya optimizados, con las últimas versiones de Unity, de Unreal, de cualquier otro motor que utilice cualquier fabricante, van a empezar a aprovechar ese extra de capacidad que tiene la plataforma Mac gracias a lo que es Metal a bajo nivel. Y ya no va a haber esa diferencia tan grande entre Windows y Mac con la misma máquina, ¿vale? Si a eso le unimos la nueva generación de gráficas de AMD, las 5500, 5700 que están saliendo ahora, que teóricamente llegarían a los nuevos iMac, que teóricamente deberían de renovarse este año, pues también vamos a tener ahí un aporte extra importante. Entonces, algo que hasta ahora no entraba en nuestra cabeza, que era que el Mac podía servir para jugar, con macOS, no con Windows. Con Windows ya hemos visto que es totalmente factible, pero en un Mac con macOS también se va a poder jugar y se van a poder hacer cosas. Y no es cuestión de que el Mac pueda o no pueda, no, es cuestión de que el desarrollador vea que hay un mercado, que hay una posibilidad de económica de vender el juego o de proporcionar eso, y que le va a sacar obviamente pues un beneficio para que eso vaya bien. Claro, cada vez hay más juegos en Mac, eso es cierto. Yo creo que esta estandarización de los drivers conseguirá que los desarrolladores lo vean más atractivo como mercado para crear las creaciones, sobre todo que a la hora de hacer un juego para Mac no sea complicado, que yo creo que hemos tenido, por ejemplo, errores en generaciones de consolas, por ejemplo la Saturn, si no recuerdo mal, que era complicadísimo programar en ella, al final fue un desastre precisamente porque los programadores no querían programar en ella, y eso es un gran problema. Pero el futuro quizás no es tanto las máquinas, sino, como hemos comentado justo al principio del vídeo, el streaming. Poder jugar en streaming. ¿Cómo ves hoy en día el mundo del streaming? Ya no es indistinguible casi de los Macs, porque puede ser un Mac, puede ser un iPad, un iPhone o un Android. O puede ser una tele cualquiera que tenga exacto. instalada la aplicación, o un Chromecast, incluso un Amazon Fire TV, cualquier cosa que sea capaz de recibir un streaming de vídeo y sea capaz de emitir
las pulsaciones del mando, que incluso, por ejemplo, Stadia tiene una cosa muy interesante, que es que el mando no va conectado a lo que es la plataforma de videojuego, sino que el mando va conectado directamente a la nube. Entonces eso reduce el lag porque te ahorras un paso a la hora de llegar. Todos sabemos que ahora mismo el streaming no está preparado para la gran masa de consumo que se pretende, ¿vale? O sea, ahora mismo, si tú lo pruebas... experimento. Claro, es más bien un experimento, una plataforma que hay que ir ajustando poco a poco. Microsoft ha creado servidores en Azure que permiten tener prácticamente un lag cero de comunicación, un ping cero a la hora de tener esa comunicación de datos. Tienen que mejorar las conexiones de fibra, no ya por la velocidad, porque lo más importante de una conexión a internet no es que vaya a 600 megas a nivel de fibra, no, es que el ping de conexión al servidor, el ping de comunicación con el servidor sea prácticamente cero, o sea, que la conexión entre tú y aquel sea una negociación hiper rápida, que es lo que aporta, por ejemplo, a nivel de inalámbrico el 5G, que el 5G prácticamente, entre comillas, a nivel de capacidad es igual que el 4, pero con la diferencia de que tú, claro, para negociar la conexión, cada vez que te conectas a una página web, cada vez que conectas a un servicio, pues hay una latencia, hay una espera, hay un lag, hay un ping hasta que el servidor contesta. El 5G lo que hace es minimizar eso y dejarlo prácticamente a cero. Eso es lo que se tiene que llegar a conseguir, que yo pueda conectar a un servidor y que sea prácticamente instantáneo. En ese momento es obvio que ya vivimos en un mundo de suscripción, en el que empezamos a tener derecho a usar cosas y no a tenerlas en propiedad, nos guste o no. Y está claro que las grandes compañías, PlayStation, Microsoft, Google, etcétera, van a tirar por ahí. Yo personalmente pienso que la plataforma que va a funcionar mejor en un principio es xCloud, la de Microsoft, ¿vale? Principalmente por la experiencia que tienen en la nube. Pero bueno, poco a poco iremos viendo, y eso va a ser una realidad en la que todos sabemos, cuando una realidad funciona a nivel de mercado, las demás van a ir a por él. Y Apple mira y dice, uy, esto no sé yo, y a lo mejor nos da la sorpresa. Apple de momento está siendo cautelosa, está tirando por otro mercado, que es el de Apple Arcade, que es todo descargas locales, en un grupo que no tienes descargas, de hecho, para nuevas actualizaciones, upgrades, sino que directamente te juegas a juegos muy de artistas, juegos muy a la vieja juegos usanza. Offline, que funcionan sin conexión a internet. Exacto, muy importante. Exacto. Y bueno, ellos han tirado por ese camino, lo que no quiere decir que en el futuro nos sorprendan con algún servicio en streaming, con juegos AAA. Complicado entrar en un mundo en el que ya hay muchas marcas que están ofreciendo lo mismo. Yo creo que la estrategia de Apple es diferencial en ese sentido, porque son juegos distintos, que solo tienen ellos y que además son compatibles por todos sus dispositivos, jugando además con los mandos a los que estamos acostumbrados. No hay que jugar con el Remote, que es un drama en algunos juegos. Pero la verdad es que, bueno, siempre nos pueden sorprender y es un año que puede dar el campanazo ahora en la conferencia de desarrolladores si nos sacan algo nuevo que no nos esperamos. No lo sé, la verdad. Apple sabemos que no trabaja mucho con la nube, es un tren en el que no se subieron en su momento y al final dependen de otros fabricantes, dependen de Microsoft, de Google, para dar su propio servicio en la nube, pero nunca se sabe, o sea, no podemos saber, pero vamos, desde luego está claro que esta generación que se ha anunciado ya para este año de Xbox Series X y la PlayStation 5 será muy probablemente la última generación de consolas físicas que tengamos en casa, y que a partir de ahí pues todo funcionará por streaming, etcétera, etcétera. Y bueno, poco a poco estamos dirigidos a ello. No le quitaremos el ojo lo que queda, ya para acabar, a este año, porque posiblemente salga el nuevo Apple TV, quizá con más potencia gráfica, quizás Apple nos haga una generación de Apple Arcade con juegos todavía más potentes que se aproximen más a las consolas de escritorio. Dicen que los rumores, si hacemos caso, es que el Apple TV nuevo, que saldría este año, estaría enfocado principalmente en videojuegos. Sí que va a salir, apuntarlo, lo hemos dicho aquí, ya lo habéis oído. Así que nada, muchísimas gracias, Julio, como siempre, un placer. Nada, a ti. Ir a Apple Coding, que tienen un montón de cursos, un montón de cosas. Julio es la persona que más sabe de programación que yo conozco, y conozco a mucha gente, lo digo siempre. Muchas gracias. Nada, un placer estar contigo. Igualmente. Gracias a todos por estar aquí. Os dejamos, que tenemos que echar una partidilla. Nos vemos pronto. Suscribíos y eso. Suscribito, campanilla, likes, etcétera. Siempre ayuda. Exacto. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Chao. Chao.